Mi abuelo, don Efrén, siempre fue un hombre de campo, de manos callosas y espíritu fuerte, pero de carácter un poco volátil cuando el licor entraba en escena. No era mal hombre, solo que el aguardiente lo hacía perder el respeto por la noche, por la soledad de los caminos y por esas viejas advertencias que las abuelas repetían como un mantra. Y en esos pueblos, créanme, las advertencias existen por una razón. La historia que les cuento ocurrió en la víspera de Todos los Santos, una fecha donde la línea entre nuestro mundo y el de los muertos, o de otras entidades, se vuelve terriblemente delgada. Don Efrén había ido a una fiesta en el poblado vecino, a unas 3 horas a pie por la vieja Trouque de la montaña. Había bebido más de la cuenta, y cuando el reloj de la iglesia marcaba las 2 de la madrugada, un frío húmedo lo obligó a tomar su pancho y a emprender el regreso. El camino era de tierra, estrecho y flanqueado a un lado por la ladera de la sierra y al otro por una profunda quebrada por donde, se decía, nadie que cayera era devuelto por el río. Las linternas de mano eran un lujo, y el abuelo solo contaba con la escasa luz de una luna que apenas se asomaba tras las nubes, una oscuridad que devoraba el sendero. Apenas llevaba 20 minutos de caminata cuando empezó a sentir la primera señal, ese silencio antinatural. No el silencio del campo, lleno de grillos y el murmullo del viento, sino un silencio absoluto, como si toda la vida a su alrededor hubiese huido o estuviera conteniendo el aliento. Fue entonces, justo al pasar por el viejo molino abandonado, que escuchó algo más, algo que hizo que la borrachera se le bajara de golpe. Clank, clank, clank. Era el sonido de unas cadenas arrastrándose sobre la piedra del camino. Mi abuelo se detuvo en seco. Los latidos de su corazón, aún acelerados por el alcohol, se volvieron un martilleo en sus oídos. Se giró lentamente, esperando ver a algún peón con sus mulas, pero la única luz era la del molino y la de un par de ojos. A unos 10 metros de distancia, en medio de la negrura, había un perro, pero no uno cualquiera. Era del tamaño de un ternero, con el pelaje negro como el carbón, y sus ojos no reflejaban la luz de la luna, sino que brillaban con un color rojo intenso, como 2 brasas vivas en la noche. Era el cadejo negro, el espectro que, según las historias, acompaña a los borrachos para arrastrarlos al abismo. El abuelo cuenta que su cuerpo se puso rígido, incapaz de moverse. La criatura, sin ladrar ni gruñir, solo se quedó mirándolo, con esa pesada cadena atada al cuello que producía el aterrador sonido. El aire se volvió helado, y un olor a azufre quemado le picó la nariz. Sintiendo un impulso de terror primario, don Efrén corrió como jamás lo había hecho, sin preocuparse de tropezar en las piedras o caer a la quebrada. Y la criatura corrió con él. No importaba cuán rápido corriera, el sonido de las cadenas se mantenía justo a su espalda, cada clank, más cerca que el anterior. Podía sentir el calor putrefacto del aliento de la bestia, la sombra inmensa que proyectaba a su lado. El cadejo no buscaba morderlo, buscaba que la desesperación lo llevara a cometer un error, a resbalar y caer en la oscuridad de la barranca. Tras lo que pareció una eternidad, mi abuelo vio a lo lejos la luz de una vela encendida en la ventana de su casa. Ese pequeño haz de luz lo llenó de la última reserva de fuerza. Corrió directo hacia su portal, y justo antes de cruzar el umbral y derrumbarse, volteó a ver por última vez. El cadejo negro se había detenido a escasos centímetros de la entrada, como si una barrera invisible le impidiera el paso. Alzó su gigantesca cabeza, lanzó un aullido tan profundo y gutural que retumbó en la montaña y que mi abuela escuchó desde adentro, y luego, con un último y resonante clank, la criatura de ojos rojos se esfumó en la noche. Mi abuelo pasó una semana con una fiebre tan alta que pensamos que no lo contaría. Nunca más volvió a beber una gota de licor, y hasta el día de su muerte, siempre nos aconsejó: hijo, la noche es del diablo, y si la oscuridad te sorprende, no regreses solo a casa. Siempre habrá algo esperando para darte alcance. Mi tía abuela, doña Inés, era una mujer que había vivido toda su vida a orillas del lago de Ilopango. Ella aseguraba que el lago no era solo un cuerpo de agua, era un ser vivo con memoria, que guardaba secretos desde los tiempos del gran cataclismo volcánico. Y de todos esos secretos, el que más se repetía en sus susurros nocturnos era el de la dama. Sucedió hace muchos años, cuando las carreteras eran meros senderos de tierra y la mayoría de las casas estaban dispersas, casi escondidas entre la vegetación. El esposo de mi tía abuela, don Genaro, era pescador. Solía salir con su canoa antes del amanecer, cuando la niebla se alzaba sobre el agua,
dándole al lago un aspecto de lienzo blanco y misterioso. Una mañana, don Genaro regresó a casa con una expresión que a mi tía abuela no se le olvidó jamás, la mirada vacía, el rostro cubierto de un sudor frío, y la piel de gallina a pesar del calor. Dejó las redes sin tocar y se desplomó en una silla, sin poder hablar. Tardó casi una hora en recobrar la compostura y contar lo sucedido. Había remado hasta el centro del lago, donde la pesca siempre era mejor. El silencio era total, solo roto por el suave chapoteo del remo. Mientras lanzaba la red, notó que la niebla, que esa mañana era especialmente densa, no se disipaba. Y en el centro de esa niebla, vio algo que no correspondía a la realidad del agua. Ahí, sobre la superficie, como si estuviera caminando sobre un cristal, se encontraba una mujer. Ella estaba vestida con un ajuar de novia, de un blanco inmaculado que contrastaba de forma sobrenatural con el gris del amanecer. Tenía el cabello oscuro, largo y suelto, y un velo le cubría el rostro. Parecía flotar, moviéndose con una gracia que hipnotizaba. El abuelo, paralizado por la visión, sintió un escalofrío que no era del frío de la mañana. Intentó ignorarla, pensando que era un juego de la niebla, pero entonces, la mujer levantó lentamente los brazos y giró su cuerpo hacia la canoa. No se movía, solo se deslizaba sobre el agua, acercándose sin hacer el menor ruido. A medida que se aproximaba, don Genaro pudo ver que el vestido, a pesar de su blancura, estaba empapado, pero el agua no escurría de él. Y lo más aterrador, la mujer no tenía pies. Era como si su cuerpo se disolviera en el agua bajo el ruedo del vestido. Cuando estuvieron a unos pocos metros, la dama del lago se detuvo. Y en ese silencio sobrenatural, don Genaro escuchó su voz, que describió como el sonido más hermoso y triste que jamás había oído. Era una voz melancólica, que parecía venir de las profundidades del lago. Ven conmigo, mi amor, el fondo te espera. Ven a ser mi esposo en la eternidad. Esa voz, dulce y persuasiva, comenzó a envolver la mente de don Genaro, como una bruma que intentaba sedarlo. Sintió un deseo incontrolable de soltar el remo, de lanzarse al agua y nadar hacia ella. Era una promesa de paz, un alivio a todas las penas del mundo. Pero justo en ese momento, recordó el rostro de doña Inés. Recordó el sonido del gallo a lo lejos. Y ese ancla de realidad le dio un respiro. Con la poca fuerza de voluntad que le quedaba, mi abuelo cerró los ojos y comenzó a rezar el credo en voz alta. Tartamudeó las primeras palabras, pero siguió. Al principio, la mujer permaneció inmóvil, pero cuando don Genaro llegó a la parte donde se menciona, la resurrección de la carne, la dama lanzó un sonido. No fue un grito, sino un silbido agudo y desesperado, como el de una olla de presión soltando vapor, un sonido que le taladró los oídos. La figura comenzó a vibrar, el velo pareció agitarse sin viento, y el hermoso rostro, que el abuelo había estado a punto de ver por completo, se convirtió en una masa oscura y borrosa en medio de la niebla. Don Genaro abrió los ojos y remó con todas sus fuerzas, sin mirar atrás, hasta que sintió la arena de la orilla bajo la canoa. Mi tía abuela dice que esa mañana, don Genaro no solo regresó asustado, regresó cambiado. Siempre mantuvo una vela encendida en la ventana y nunca más se atrevió a remar solo antes de que el sol saliera por completo, pues sabía que la dama seguía allí, esperando en la neblina, atrayendo a los Solitarios con su lamento y su eterna promesa de un lecho nupcial en las profundidades frías del lago. Mi tío abuelo, don Benito, era de esos hombres que se jactaban de no creer en cuentos de viejas. Él era un trabajador incansable, que durante años manejó su camión de carga por las carreteras polvorientas de la frontera, de noche y de día. Pero hasta los más escépticos tienen su encuentro con aquello que no tiene explicación. Esto ocurrió hace ya varias décadas, cuando la ciudad aún no se había expandido tanto y existían vastas zonas de terrenos baldíos y rancherías a las afueras. Don Benito solía hacer una ruta nocturna que lo llevaba a cruzar un viejo puente de hierro, una estructura que se alzaba sobre un arroyo seco y que, se decía, había sido escenario de accidentes y suicidios en el pasado. Los locales lo llamaban el Puente de los Lamentos. Una noche de esas en las que la luna estaba ausente y las estrellas parecían haber huido del cielo, don Benito regresaba a casa con el camión vacío después de entregar una carga. La radio había perdido señal hace rato, y el único sonido era el monótono zumbido del motor. Alrededor de la medianoche, se acercaba al temido puente. Ya le habían contado historias, sí, pero él siempre las descartaba como tonterías para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche,
algo era diferente. Mientras el camión avanzaba por la carretera oscura, un silbido comenzó a escucharse. No era un silbido humano, era agudo, penetrante, y no parecía venir de ninguna dirección específica, sino que envolvía el camión, como si estuviera dentro de la cabina. Don Benito, un tanto molesto, bajó las ventanas pensando que tal vez era el viento, pero el silbido aún no cesó. De hecho, se hizo más intenso conforme se acercaba al puente. A medio camino sobre la estructura de hierro, el silbido se transformó en un lamento, un sonido escalofriante que parecía la combinación de un sollozo ahogado y un quejido agudo. Un escalofrío le recorrió la espalda, y la radio, que no tenía señal, de repente se encendió con una estática feroz, como si algo estuviera interfiriendo con la frecuencia. Don Benito sintió un miedo que no conocía. Intentó acelerar, pero justo en ese instante, las luces del camión comenzaron a parpadear frenéticamente, y el motor del pesado vehículo empezó a fallar, tosiendo y perdiendo potencia como si se estuviera ahogando. El camión se arrastró unos metros más y se detuvo por completo justo en el centro del puente. El silencio que siguió fue atronador, solo roto por el lamento que ahora parecía estar justo afuera de su ventanilla. Con el corazón martillándole en el pecho, don Benito sintió un impulso de mirar por el retrovisor. Y lo que vio le heló la sangre en las venas. Ahí, reflejada en el pequeño espejo, se veía la figura de una mujer. Pero no era una mujer normal. Era translúcida, como una niebla con forma humana, y vestía lo que parecía ser un vestido antiguo y rasgado. Su cabello era largo y desgreñado, y su rostro estaba deformado por una expresión de dolor y agonía. Estaba parada justo detrás de la cabina de su camión, flotando a la altura de la ventanilla. Y la fuente del lamento era, sin duda, ella. Sus brazos parecían querer extenderse, como si buscara algo, o a alguien. Don Benito cerró los ojos con fuerza, apretando el volante. Pensó en todas las historias del puente, en las almas en pena que buscaban compañía para no estar solas en la oscuridad. Él solo pedía que el motor encendiera. Empezó a murmurar oraciones, cualquier cosa que viniera a su mente. Le prometió a la figura que nunca más pasaría solo por el puente de noche. Le prometió que encendería una vela en su nombre. No sabe cuánto tiempo pasó así, con los ojos cerrados y el alma en un puño. Pero de repente, la radio dejó de emitir estática, y el lamento cesó. El silencio volvió, pero esta vez, era un silencio diferente, uno que no tenía la presencia de algo más. Con sumo cuidado, abrió los ojos, miró el retrovisor. La figura había desaparecido. Tembloroso, giró la llave del encendido. El motor, que segundos antes estaba muerto, arrancó con una facilidad sorprendente. Don Benito aceleró el camión sin mirar atrás, saliendo del puente como alma que lleva el diablo. Llegó a casa pálido, y mi tía abuela lo encontró en la cocina bebiendo café con las manos temblorosas. Tardó horas en contar lo que había visto, y desde esa noche, mi tío abuelo, el hombre más escéptico que conocí, nunca más volvió a cruzar el puente de los lamentos después de la puesta del sol. Siempre decía, hay cosas en este mundo, hijo, que es mejor dejar que descansen en su sitio, y nunca, nunca, desafiar el silencio de la noche, porque a veces, el silencio esconde lo que nunca debimos ver. Mi abuelo paterno trabajó durante su juventud en las minas de la Sierra Central, en campamentos tan remotos que la única compañía era el rumor del viento en la montaña y el eco de los picos golpeando la piedra. En esos lugares, la fe en Dios es fuerte, pero el respeto al Supey, el espíritu maligno de las minas, y a otras criaturas del folclore andino es aún mayor. Una de las figuras más temidas en el campamento era el duende de la mina, a quien algunos llamaban el Muki. No era un duende bonachón de cuentos de hadas, este era un ser pequeño, malicioso, con fama de ocultar herramientas, extraviar túneles y, peor aún, hacerse amigo de los mineros más solitarios para luego arrastrarlos a una veta profunda de la que jamás regresaban. Había un minero en el campamento llamado Rigoberto, un hombre joven, fuerte, pero demasiado ambicioso. Él siempre se adentraba en los túneles más viejos y peligrosos, buscando vetas de oro que nadie más se atrevía a tocar. Los otros compañeros murmuraban que Rigoberto se había encontrado al Duki y había hecho un pacto con él. Se decía que si le dabas una ofrenda, una hoja de coca, aguardiente o una lamparita de aceite, él te señalaba los tesoros. Los mineros notaron que Rigoberto ya no usaba linterna. Cuando le preguntaban cómo veía en la oscuridad total, él solo sonreía con una mueca extraña y decía,
no me hace falta, tengo quien me guíe. Una noche, cerca del amanecer, mi abuelo y un grupo de mineros estaban subiendo de su turno, agotados, cuando escucharon un escándalo que venía de la entrada de la mina. Rigoberto había salido solo, gritando y arrastrándose, cubierto de polvo y con la ropa rasgada. No tenía herramientas, solo la mirada desorbitada. Cuando lograron calmarlo y darle agua, el hombre contó su aterradora experiencia. Esa noche, el duende, o el Muki, lo había llevado a una veta de plata pura, la más rica que jamás había visto. El pequeño ser, de unos 40 centímetros de altura, con un sombrero de ala ancha y una cara arrugada y cetrina, le había ordenado cavar. Rigoberto picó la roca durante horas, cegado por la avaricia, mientras el Muki se reía con un sonido parecido al crujir de la piedra. De repente, cuando la veta de plata estuvo completamente expuesta, el Muki se acercó y le dijo con una voz chillona, metálica: «El tesoro es tuyo, Rigoberto, ya te mostré el camino, ahora, dame lo que me prometiste». Rigoberto se quedó paralizado. No había prometido nada más que las ofrendas diarias, pero el duende se le acercó aún más, y Rigoberto notó el hedor a azufre y a humedad subterránea que emanaba de él. ¿Creíste que el oro y la plata eran gratis? Me prometiste tu compañía, Rigoberto. Me prometiste que te quedarías aquí, por siempre. En ese momento, la pequeña criatura se abalanzó sobre el minero, y aunque era diminuto, la fuerza que desprendía era monstruosa. Rigoberto lo sintió como si un bloque de roca se le hubiese echado encima. Luchó en la oscuridad, escuchando el chillido burlón del Muki, que intentaba arañarle los ojos. El duende no quería matarlo, quería dejarlo ciego y arrastrarlo a una grieta. En su desesperación y ceguera momentánea, Rigoberto recordó una oración que su madre le había enseñado, el Padre Nuestro. Empezó a rezar, y a cada palabra, la presencia del duende se debilitaba. Cuando pronunció la parte de «líbranos del mal», Rigoberto sintió como la pequeña criatura le soltó el cuello y lanzó un grito agudo que retumbó en las galerías, un grito de dolor y rabia. El duende había desaparecido, y Rigoberto se lanzó a correr sin mirar atrás, saliendo de la mina gateando hasta encontrar la luz del campamento. Rigoberto dejó la mina al día siguiente. No se llevó ni un gramo de plata, ni un pico. Y mi abuelo siempre nos advirtió que no es el oro lo que está escondido en las montañas, sino las deudas. Soy originario de un pequeño pueblo al sur del Estado de México, un lugar donde todavía se cuentan historias que ya nadie se atreve a escribir. Crecí escuchando a mi abuela hablar de las mujeres del cerro, aunque todos sabíamos a qué se refería, las brujas. Decía que no había que salir de noche cuando el viento sonaba hueco, porque ese era el aviso de que ellas estaban cerca. Yo nunca creía en eso. Hasta aquella madrugada de mayo. Mi primo y yo habíamos ido al río a pescar ranas, un juego tonto de adolescentes aburridos. Eran casi las 12 y el cielo estaba cubierto. Solo se veía el contorno del cerro de San Jacinto, oscuro, enorme. De repente, entre los árboles, vimos 3 luces que se movían lentamente, como si flotaran. Pensamos que eran personas con lámparas, pero no hacían ruido. Ni pasos, ni ramas quebrándose. Solo el sonido del viento. Y entonces, una de las luces empezó a subir más alto, hasta quedar suspendida en el aire, inmóvil. Mi primo dijo en voz baja: «No son personas». Nos quedamos mirando esas luces por unos segundos que parecieron eternos. Había 3 en total, una flotaba alto, las otras 2 se movían lentamente entre los árboles, girando en círculos como si buscaran algo. De pronto, la que estaba arriba comenzó a descender, pero no como una linterna cayendo, sino planeando, casi con intención. En ese momento, escuchamos algo que nos heló la sangre, un chillido agudo, como el llanto de un bebé, pero distorsionado. Demasiado largo, demasiado grave al final. «Vámonos», me gritó mi primo. Corrimos cuesta abajo, tropezando con las piedras del camino. Pero mientras bajábamos, sentí una corriente de aire pasar junto a mi oído, tan cerca que pude oler algo raro. Una mezcla entre azufre y carne quemada. Cuando volteé, juro por Dios que vi una figura. No era una mujer normal. Su cabello era tan largo que casi tocaba el suelo, pero parecía moverse como si flotara dentro del aire mismo. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros, y su boca se abría más de lo que sería posible en un ser humano. Me paralicé. Y entonces, la escuché hablar. Su voz no sonaba en el aire. Sonaba dentro de mi cabeza: «No debiste mirar». Sentí un frío recorrerme el cuerpo, uno que no venía del viento, sino de adentro, como si me estuvieran drenando el calor. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Mi primo me jaló del brazo, gritando mi nombre, y en ese momento la figura desapareció, como si el aire la hubiera tragado.
Corrimos sin mirar atrás hasta llegar al borde del pueblo, donde las luces de las casas apenas rompían la oscuridad. Nos tiramos al suelo, jadeando, tratando de convencernos de que todo había sido una alucinación. Pero cuando encendí mi teléfono para alumbrar el camino, lo vi. En el dorso de mi mano, había una marca negra. No era tierra ni hollín. Era una forma. Un símbolo con 3 círculos entrelazados, como los que mi abuela dibujaba cuando hablaba de los pactos. Al llegar a casa, ella estaba despierta, esperándome. No me preguntó nada. Solo me tomó la mano y me la frotó con sal y alcohol mientras murmuraba una oración que no entendí. Luego me miró con una expresión que nunca olvidaré. Te marcaron, me dijo. Una de ellas te vio. Y si te vio, volverá. Esa noche no dormí. Afuera, los perros ladraban sin parar. Y justo cuando el reloj marcó las 3, se escuchó algo en el techo. No pasos, sino un aleteo pesado, como si algo grande se hubiera posado arriba de la casa. Y luego, un susurro, apenas audible, justo sobre mi cabeza. Ya te encontré. El susurro se repitió, más claro, como si estuviera justo al otro lado del techo. Ya te encontré. El aire se volvió espeso, y el olor a azufre llenó mi habitación. Me tapé con la cobija, temblando, pero el sonido no paraba. Podía escuchar como algo rascaba las láminas, como si quisiera abrir un hueco. Corrí al cuarto de mi abuela, pero ella ya estaba de pie frente a la puerta, sosteniendo un frasco de agua bendita y una vela encendida. Sin decir palabra, comenzó a rezar, salpicando las paredes. Afuera, el viento rugía tan fuerte que parecía que toda la casa se movería. Y entonces se escuchó un chillido. El mismo que habíamos oído en el cerro. Un grito tan agudo que me hizo sangrar la nariz. La vela se apagó. Mi abuela se arrodilló, y con una voz firme gritó. Signo de exclamación abierta, no te lo llevas, maldita. No hoy. El techo crujió, las láminas se doblaron, y después. Silencio. Un silencio tan profundo que hasta el viento se detuvo. Horas después, cuando salió el sol, mi abuela estaba pálida, agotada. Me dijo que debía irme unos días del pueblo, que la marca tardaría en borrarse. Hice caso. Me fui con unos tíos a Toluca y no volví en semanas. Cuando regresé, mi abuela ya no estaba. Había muerto mientras dormía. Pero lo más aterrador no fue eso. Y sobre su pecho, en el ataúd, alguien había dejado 3 pequeñas piedras negras, pulidas, en forma de círculo. Las mismas del símbolo que tenía grabado en la mano. El día del entierro fue gris, sin viento ni pájaros. Todos los vecinos acompañaron el cortejo, pero ninguno se acercó demasiado al féretro. Había miedo en sus rostros, un miedo que no se decía en voz alta. Esa noche me quedé en la casa, solo. No quería hacerlo, pero sentía que debía. Encendí una vela frente a la foto de mi abuela, como era su costumbre. Afuera, la lluvia empezó a caer despacio. Cerca de la medianoche, el perro del vecino empezó a ladrar sin parar. Primero lejos. Luego justo frente a mi puerta. El aire volvió a oler a azufre. La vela titiló, y por un segundo, la sombra en la pared se movió diferente a mí. No era la mía. Era más alta, más delgada. Y se movía incluso cuando yo estaba inmóvil. Entonces escuché la voz. Esa misma voz que había oído en mi cabeza aquella noche en el cerro. Ahora que ella no está. Nadie puede protegerte. El suelo tembló levemente. La puerta comenzó a abrirse sola, con un chirrido lento. La vela se apagó y todo quedó oscuro. Solo se veían 2 destellos rojos, flotando en la entrada. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondía. Sentía como si me estuvieran jalando hacia el suelo. Y entre la penumbra, la vi otra vez, la mujer del cabello largo, sonriendo con una boca imposible. Se inclinó sobre mí, rozándome el rostro con un aliento frío y podrido. Y me susurró algo que jamás olvidaré: ella ofreció su vida por la tuya. Pero eso solo retrasa lo inevitable. Su mano helada tocó mi pecho. Y cuando desperté, era de día. Estaba tirado en el suelo, con la vela consumida a mi lado. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi el espejo. En mi reflejo, mi marca había desaparecido. Pero justo detrás de mí, en el cristal, se veía un rostro borroso, sonriendo. Y cada noche, desde entonces. Cuando el reloj marca las 3. La vela frente a la foto de mi abuela se enciende sola. Mi abuela, Doña Remedios, era conocida en todo el barrio de La Merced, y hasta en otras colonias de la Ciudad de México, por sus trabajos. No le gustaba que le dijeran bruja, aunque la verdad es que lo era. Ella prefería decir que era una curandera de mano fuerte, o que hacía limpias de corazón. Recuerdo mi infancia en esa casa vieja de la Lagunilla, siempre oliendo a copal, a hierbas frescas y a tabaco sin fumar.
La sala no tenía televisión, sino un altar enorme donde las velas nunca se apagaban y las flores siempre estaban frescas. La gente hacía fila en el patio desde antes de que saliera el sol, mujeres con el rostro descompuesto por una infidelidad o una enfermedad que los doctores no entendían, hombres de negocios arruinados buscando un levantamiento de suerte, hasta policías y políticos en busca de un amarre o de un simple escudo contra el mal de ojo. Mi abuela nunca cobraba una tarifa fija. A veces aceptaba una gallina, una bolsa de naranjas o un fajo de billetes, dependiendo de la persona y lo que creyera que valía su milagro. Ella ayudaba, de eso no tengo duda. Vi como una señora que se estaba muriendo de tristeza recuperó la alegría, y como a mi tío le salió un negocio próspero después de que ella le soplara una loción de 7 machos. Pero a diferencia de los otros curanderos, mi abuela siempre decía una frase que me daba escalofríos. La repetía como si fuera la última línea de una oración: el que ayuda con magia, tarde o temprano paga con vida. Ella vivía sin lujos, vestía de manera sencilla, y se negaba a tener cualquier objeto de valor más allá de sus herramientas de trabajo. El poder no es un regalo, mijito, es una deuda, me dijo un día mientras yo la ayudaba a limpiar las hierbas para un baño de florecimiento. Y las deudas, mijo, siempre se pagan con intereses. Yo pensaba que se refería al karma o a algo así, hasta que un día, en la cocina, vi cómo su mano temblaba incontrolablemente mientras molía el chile para la comida. Le pregunté si estaba bien. Me miró con esos ojos profundos que podían ver el futuro y el pasado a la vez. Es el precio, mi niño, me susurró, agarrándome la mano con fuerza. Cada trabajo exitoso, cada vida que enderezo, le quita un pedazo a la mía. No es dinero lo que piden, es tiempo. Esa noche, mientras todos dormían, la oí rezar en el patio, pero no era una oración normal. Era un lamento, una especie de regateo susurrado. Me acerqué a la ventana de mi cuarto y vi que estaba arrodillada frente a un árbol de paírel viejo y retorcido que se alzaba en medio del patio trasero, un árbol que, ahora que lo pienso, nunca dio frutos. Desde la ventana, apenas iluminada por la luna y por la luz pálida de una veladora que ella había puesto a los pies del paírel, pude ver su figura encorvada. No rezaba a un santo, ni a la Virgen. Hablaba con el árbol, o más bien, con algo que yo no podía ver, algo que sentía que estaba dentro del árbol. Sus palabras eran un murmullo entrecortado, una súplica. 1 año más, decía, solo 1 año más para terminar el trabajo de la señora Elena, su hija necesita que la ayude a salir adelante. Esa noche, el aire se sentía pesado, no era el frío normal de la madrugada. Era una frialdad que te llegaba hasta los huesos, como si el mismo tiempo se hubiera ralentizado. Vi cómo la corteza rugosa del paírel parecía palpitar suavemente en la pinambre. Luego, un silencio sepulcral. Mi abuela se levantó lentamente, como si cada movimiento le doliera, y regresó a su cuarto sin mirar atrás. A la mañana siguiente, no había rastro de la veladora ni de la ceniza en el suelo. Todo parecía normal, excepto por un detalle: las hojas del paírel, que siempre habían sido de un verde intenso, ahora tenían un ligero matiz amarillento, casi imperceptible, como si el otoño hubiera llegado de golpe y solo para ese árbol. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La gente seguía acudiendo a Doña Remedios, y ella seguía ayudando. Recuerdo a un hombre que llegó con la pierna completamente hinchada y morada. Los médicos decían que era una infección intratable y que tendrían que amputar. Mi abuela le hizo baños con hierbas, le frotó ungüentos y le dio a beber unas infusiones amargas. A la semana, el hombre regresó caminando, apoyándose solo en un bastón, su pierna casi normal. Traía un ramo de cempasúchil enorme y una gallina gorda como ofrenda. Pero cada vez que uno de sus milagros se cumplía, algo cambiaba en mi abuela. Su cabello, antes de un blanco puro y abundante, empezó a ralearse y a volverse opaco. Sus manos, que antes eran firmes al moler el metate, ahora temblaban con mayor frecuencia. Y lo más inquietante, las hojas del paírel del patio se ponían cada vez más amarillas, y algunas empezaban a caer, incluso en plena primavera. Era como si la vitalidad que ella infundía en otros, la estuviera perdiendo ella misma, y que el árbol fuera el reflejo mudo de ese intercambio. Un día, mientras yo pelaba ajos para uno de sus menjurjes, mi abuela tosió, una tos seca y profunda que me heló la sangre. Recuerda, mi nieto, me dijo con voz débil, la magia es una balanza. Lo que se da de un lado, se quita del otro. Y a veces, la balanza no pide oro ni plata. Esa noche,
el lamento del paírel fue más claro. El viento soplaba fuerte, y las ramas desnudas del árbol golpeaban contra la pared de la casa, sonando como nudillos que arañaban buscando entrar. Mi abuela volvió a arrodillarse frente a él, y esta vez, escuché sus palabras con mayor claridad. Ya no me queda casi nada, lo sabes, susurró, su voz rota, pero el niño José, el hijo de la vecina, está muy enfermo. Su madre me ha rogado. Solo pido un poco más, para salvar a ese niño. El paírel, que para entonces ya no tenía casi hojas y se veía seco y moribundo, de repente, emitió un sonido. No fue el crujir de las ramas, sino un gemido profundo que parecía venir de las entrañas de la tierra, un sonido antiguo y hambriento. Los pocos cabellos que le quedaban a mi abuela parecieron erizarse, y su cuerpo se estremeció. A la mañana siguiente, el niño José estaba mucho mejor. La fiebre había cedido, y los médicos no podían explicarse su recuperación. Su madre llegó a nuestra casa con los ojos llenos de lágrimas de gratitud, dispuesta a pagar lo que fuera, pero mi abuela estaba postrada en su cama, pálida, con la mirada perdida en el techo. Ella hizo su último trabajo, mi hijo, me dijo mi madre con los ojos llorosos, y pagó el precio final. Salí corriendo al patio. El paírel estaba completamente seco, sus ramas como brazos esqueléticos alzándose hacia el cielo gris, y entre sus raíces, como si el árbol mismo se hubiera encogido, encontré un pequeño objeto. Era una pelcere de semillas de guairuro, la que mi abuela siempre usaba para protegerse del mal. Estaba rota, sus semillas esparcidas por la tierra reseca. Ese día, el barrio de la Merced perdió a su curandera de mano fuerte, y yo, perdí a mi abuela, quien en su afán de ayudar a otros, se había olvidado de ayudarse a sí misma. El árbol fue talado días después, pues mi madre decía que daba un aspecto lúgubre al patio, pero a veces, en las noches de viento, juro que puedo escuchar un murmullo entre el sonido de las ramas de los árboles vecinos, un susurro que me recuerda la frase de mi abuela, el que ayuda con magia, tarde o temprano paga con vida, y que el precio, a veces, es lo más valioso que tenemos. Soy Ramiro, y esta es la primera vez que cuento esto, más que nada porque no quiero que nadie piense que me volví loco. Llevo más de 20 años en las carreteras de México, un tráiler de doble remolque es mi oficina, y he visto cosas raras, sí, pero lo que me pasó hace un mes en la Sierra Gorda de Querétaro, eso no tiene nombre. Era una noche cerrada, de esas en las que la luz de la luna ni se asoma. Venía de San Luis Potosí, y mi ruta me obligaba a pasar por esa sección de la carretera federal 120, la que llaman la carretera de las 100 curvas. Si la conoces, sabes que es un infierno de subidas, bajadas y jorcuiles peligrosas. Ahí, si te descuidas un segundo, te vas al barranco. Eran como las 3 de la mañana. Yo iba con la ventanilla abajo, el ruido del motor y el cansancio pegándome en la nuca. Me tomé un trago de café y traté de espabilarme. Justo en ese momento, entrando en una curva muy cerrada, lo vi. Estaba a un lado de la carretera, justo donde termina el asfalto y empieza la maleza. Una mujer, no tenía carro, ni linterna, ni nada. Vestía un vestido blanco manchado de algo oscuro, y lo que más me llamó la atención fue cómo estaba parada, dándome la espalda, con la cabeza gacha, como si estuviera esperando un castigo. No había manera de que alguien sano estuviera ahí a esa hora y en ese lugar. A pesar de que mi instinto me gritaba que siguiera de largo, el código del camionero me pudo. No podía dejar a una persona tirada en ese tramo olvidado. Pisé el freno de aire. El tráiler rugió y se detuvo unos metros más adelante de donde estaba ella. Puse las intermitentes y la oscuridad de la sierra se hizo aún más profunda. Apagué el motor. El silencio fue total, solo roto por el crujido metálico de la cabina enfriándose. Miré por el espejo lateral y pude ver la silueta blanca. Tomé mi linterna de mano y abrí la puerta, sintiendo el aire frío y húmedo de la montaña. Encendí la linterna y apunté hacia la mujer. La luz era potente, pero no parecía molestarle. No se movía. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la montaña. Caminé lentamente, y a medida que me acercaba, mi corazón empezó a bombear con fuerza en mi pecho. Había algo mal en la escena. Le grité, tratando de sonar tranquilo. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que la lleve a un pueblo? No hubo respuesta, ni siquiera un giro de cabeza. Cuando estuve a unos 2 metros, noté un detalle que me paralizó. Su pelo era larguísimo, negro y cubría completamente su rostro. Parecía mojado, aunque no había llovido.
Y entonces, escuché un sonido, un murmullo bajo que venía de ella. No eran palabras, era más bien un lamento, como si estuviera llorando sin aliento. Di un paso más, la linterna temblándome en la mano, y traté de ver su cara bajo esa cascada de pelo. Oiga, si le pasó algo, puedo llamar a la poli, dije, y ahí fue cuando ella se movió. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, pero su cuerpo no se movió. Fue un giro antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Cuando su rostro quedó iluminado por la linterna, solté un grito ahogado y tiré el objeto al suelo. No tenía ojos. En el lugar donde deberían estar los ojos, solo había dos cuencas oscuras y vacías, como agujeros quemados. Pero eso no era lo peor. Lo que más me impactó fue la sonrisa. Una sonrisa enorme y grotesca que iba de oreja a oreja, como si alguien le hubiera cortado las mejillas. Y la cosa me habló, pero no con la boca, sino con ese murmullo cavernoso que ahora se escuchaba en mi cabeza, resonando con una voz antigua y fría. Me llevas, Ramiro. Sabía mi nombre. En ese momento, solo me quedó un pensamiento: correr. No esperé a ver si la cosa avanzaba o no, di media vuelta y corrí hacia la cabina con una velocidad que no creí tener. Subí de un salto, cerré la puerta de golpe, y metí la llave en el encendido. La mano me temblaba tanto que fallé 2 veces antes de lograrlo. El motor rugió. Metí primera, solté el freno de aire, y pisé el acelerador hasta el fondo. El tráiler arrancó con un chirrido de llantas. Mientras me alejaba, alcancé a ver por el espejo retrovisor que la figura seguía ahí, de pie en la orilla, pero ahora su sonrisa parecía mucho más ancha, y sentí que su mirada vacía me seguía a pesar de la distancia. Conduje como un loco por kilómetros, el corazón a punto de salirse por la boca. No paré ni para respirar bien hasta que vi las luces del primer pueblo. Pero la historia no termina ahí, porque 3 días después, cuando abrí la guantera de mi camión, ahí, justo encima de mis papeles de viaje, encontré algo, una mecha larga y negra de cabello mojado. Y no era mío. La mecha de cabello negro me revolvió el estómago. No la toqué con los dedos. Usé un pedazo de papel para agarrarla y la tiré por la ventanilla como si fuera veneno. Yo sabía que no me la había quitado de encima. Los que llevamos tiempo en esto conocemos las leyendas, las advertencias. Esa cosa de la carretera no era un fantasma cualquiera. Era un enganchador, algo que se sube contigo, que te escoge. Me obligué a seguir la ruta, tratando de convencerme de que el pelo se me había pegado de algún lugar, de que la tensión me estaba jugando una mala pasada. Pero no podía. Me bañé 3 veces ese día, cambié la ropa, y lavé hasta el último rincón de la cabina, esperando borrar el olor a humedad y miedo que sentía pegado. 3 días después, iba bajando por una autopista de Jalisco, un tramo recto y sin complicaciones. Era de día, el sol pegaba fuerte, y me sentía algo más tranquilo. Puse música ranchera a todo volumen para llenar el silencio. Iba por el carril de la derecha, y por el espejo lateral derecho vi que un coche me iba a rebasar. Una camioneta roja normal. No le presté atención. Pero justo cuando la camioneta se emparejó con la cabina, algo me hizo voltear. En el asiento del pasajero de esa camioneta roja, no había nadie, pero en la ventanilla, pegada al cristal como una ventosa, vi una cara. No era la cara de la mujer del vestido blanco, era una cara gris y deforme, con la piel floja, y la boca estirada en esa sonrisa que ya conocía. Y esta vez, sí que tenía ojos, pero eran blancos, completamente opacos. Lo peor no fue verla, sino el gesto que hizo. La cosa levantó la mano y golpeó el cristal de su ventanilla con un dedo largo y huesudo, como si estuviera llamando. Luego, su sonrisa se hizo más grande, y con una lentitud escalofriante, señaló la cabina de mi tráiler. Señaló el asiento vacío junto a mí. El miedo me hizo girar el volante bruscamente. El tráiler, con todo y doble remolque, se coleó. La camioneta roja que me rebasaba tuvo que frenar de golpe y se perdió de vista en mi espejo central. Casi provocó un accidente fatal. Detuve el tráiler en el acotamiento, temblando. Apagué el motor. Me cubrí la cara con las manos y respiré hondo. Intenté justificarlo, fue un reflejo. La luz, el cansancio. Levanté la mirada. El sol seguía brillando, los carros seguían pasando. Todo normal. Pero mientras buscaba mi botella de agua, mi mano tropezó con algo debajo del asiento. Lo saqué. Era un pequeño muñeco de trapo, sucio y viejo, con el relleno saliéndose por las costuras. Lo habían cosido de una manera muy burda, y lo que más me heló la sangre fue que en lugar de ojos, el muñeco tenía 2 pequeños nudos de cabello negro y mojado. Yo nunca había visto ese muñeco en mi vida.
Y estaba ahí, debajo de mi asiento. Sentí un vacío en el estómago. Sabía que el muñeco era una especie de invitación, o peor, una marca. Me había quedado algo de la Sierra Gorda. Agarré el muñeco con rabia y lo tiré por la ventanilla, pero no cayó al asfalto. El viento lo levantó y lo hizo volar por un segundo, y entonces vi el reflejo en el cristal lateral. Detrás de mi hombro, en el asiento del pasajero, la silueta de alguien estaba sentada. No la vi con claridad, era solo una sombra difusa, pero el peso era real. El asiento del pasajero estaba hundido, como si alguien pesado y frío se hubiera sentado justo al lado. Y entonces, sentí ese aliento helado en mi oreja, y esa voz seca, como papel de lija, susurró una sola palabra: llegamos. Esa palabra me rompió. No era una amenaza, era una declaración. Significa que ya no era un pasajero, sino una carga. El peso en el asiento de al lado era tan frío que sentí la temperatura de la cabina bajar de golpe. No me atrevía a mirar. Tenía los ojos fijos en el parabrisas, el sudor frío corriéndome por la nuca. La respiración se me atascó en el pecho. ¿Qué es cuando el miedo te paraliza y sabes que no hay escapatoria? Tomas una decisión estúpida. Busqué a tientas mi cuchillo de montería que siempre guardo bajo la alfombrilla. Lo saqué, el metal frío sintiéndose como una promesa. Ya estoy harto, pensé. Si me vas a llevar, no será fácil. Con un grito que me salió desde las entrañas, giré la cabeza hacia el asiento vacío y alcé el cuchillo para apuñalar la sombra que sentía a mi lado. Pero no había nada. El asiento estaba vacío, el tapizado intacto, el hundimiento había desaparecido. El aire volvía a ser normal, caliente por el sol de Jalisco. Me quedé con el cuchillo en alto, respirando como un animal. La cabina estaba en silencio, solo el ruido del tráfico a la distancia. Se fue, susurré, sintiendo un alivio que me hizo temblar. Bajé el cuchillo, cerré los ojos y me recosté en el asiento. Unos segundos de paz. Pero entonces, algo me hizo abrir los ojos de golpe. No se había ido. Estaba en el espejo retrovisor. En lugar de ver la carretera detrás de mi tráiler, la luna del espejo mostraba la cabina. Y ahí estaba ella, la mujer del vestido blanco, pero no sentada. Estaba colgada del techo de la cabina, cabeza abajo, mirándome directamente. Su pelo negro cubría todo lo que podía ver del reflejo, excepto sus cuencas oscuras y esa sonrisa horrenda que parecía rasgar su cara. No susurró, gritó. Un chillido agudo que no sonó en el aire, sino directamente en mi cabeza, taladrándome los tímpanos por dentro. No te bajes, Ramiro. El camino sigue. Me llevas a casa. Ese grito fue el detonante. Tiré el cuchillo. Ya no quería pelear. Quería deshacerme de esa cosa, del camión, de todo. Metí la mano en la guantera y agarré mi billetera. Con un último rugido de desesperación, abrí la puerta, salté del tráiler y aterricé en el asfalto. No me importó el riesgo. Corrí hacia el pasto de la orilla sin mirar atrás, con la intención de dejar todo, mi trabajo, mi vida, mi camión, y esa maldita presencia, atrás. Mientras corría, escuché el sonido más horrible de todos. El motor de mi tráiler se encendió solo. Volté justo a tiempo para ver mi cabina avanzar lentamente hacia la carretera. Al volante no había nadie, pero por un instante, la luz del sol se reflejó en el vidrio y juraría que vi la forma de la mujer, aún colgando, haciendo un gesto de adiós con la mano. El tráiler, con todo y carga, se metió en el tráfico, cambiando de carril como un fantasma con prisa, y se perdió en el horizonte de la autopista de Jalisco. Nunca volví a verlo. Hice el reporte de robo, claro, pero la policía nunca encontró un doble remolque con esas características. Para ellos, soy el camionero que perdió el juicio y abandonó su carga. Soy Ramiro, y no sé a dónde se fue esa cosa con mi camión. Pero sé una cosa, la mujer no quería que la llevara a su casa. Quería mi casa, la cabina, la carretera, la soledad. Y me dejó en el desierto, sin nada. Ahora soy un espectador, y cada vez que veo un camión de carga de noche, en una carretera solitaria, me pregunto, ¿quién irá al volante? Y si me detengo a un lado de la carretera, a veces, muy de lejos, puedo escuchar un rugido de motor y el sonido de un tráiler de doble remolque que se acerca, y no trae luces.